Bueno, entonces, bueno, solamente perdimos la introducción, pero ya estoy grabando ya. Ok, chicos, lo que vamos a ver rápidamente en el cuadrado mágico, ¿no? Primero, una pequeña reseña de lo que son. Buenas noches, Saúl. No, todavía recién estamos empezando. De los cuadrados mágicos vamos a poder ver algunos de los métodos para llenar cuadrados mágicos, algunos métodos, la propiedad de los cuadrados mágicos que son mucho más importantes, ¿no? Unas propiedades que nos ayudan, nos simplifican. Buenas noches, Yulisa, nos simplifican el trabajo de resolver problemas que tengan que ver con cuadrados mágicos. Y obviamente resolver problemas, como es una teoría básica, pero que es importante, sobre todo entender bien las propiedades y poder aplicarlas en los diferentes problemas. Entonces, vamos a ver entre las propiedades generales y las propiedades para los cuadrados mágicos de orden 3. Orden significa número de filas. Buenas noches, Daniel. Y para orden 4, que son los cuadrados mágicos, digamos, presentes en el examen de admisión. De orden 3, sobre todo, y los de orden 4, ¿no? Con mucha más frecuencia las de orden 3, la de 3 filas y 3 columnas. Bien, veamos entonces qué son los cuadrados mágicos. Como les había mencionado ya, son distribuciones numéricas, ¿no? O figuras mágicas, como lo vimos en la clase pasada, pero en una cuadrícula cuadrada. ¿Qué se quiere decir eso? La cantidad de casillas por fila y la cantidad de casillas por columna son la misma, porque es un cuadrado. Pero tal que la suma de los números en cada fila, en cada columna y en cada diagonal sea la misma. Dicha suma se le suele llamar constante mágica. Y si en lugar de la suma constante se tiene el producto, ¿no? Se le dice el producto constante, se le llamará cuadrado mágico multiplicativo. ¿No? Se representa con CMM y los cuadrados aditivos con CMA. ¿No? Los primeros son cuadrados mágicos aditivos, donde la suma es constante. En multiplicativo, el producto es constante, de cada fila, columna y diagonal. Bien, entonces, muchachos, si no te dicen qué tipo de cuadrado mágico es, siempre es el original. El original es el aditivo, donde la suma es constante. El multiplicativo es una variante moderna, por decirlo así, de los cuadrados mágicos. Bien, por ejemplo, aquí tenemos cuadrados mágicos de orden 3, ¿no? De 3 filas, 3 columnas, uno de orden 4, ambos aditivos, y estos dos son multiplicativos. ¿A qué se refiere con aditivo? Dijimos que la suma de cada fila, de cada columna y cada diagonal, ¿no? Las dos diagonales, suman 177. A esto se le suele llamar constante mágica. El orden es el número de filas, cuadrado mágico aditivo de orden 3, 3 filas, 3 columnas. Este es un cuadrado mágico de orden 4, 4 filas, 4 columnas, donde la suma de cada fila, cada columna y cada diagonal es 242. ¿Correcto? Bien, algunos buenos que tienen de repente conocimiento de los cuadrados mágicos creen que solamente son para colocar números consecutivos o números que están en progresión aritmética. No, nada así. Por ejemplo, este cuadrado mágico, chicos, pueden ver que los números son números primos, ¿no? No hay una secuencia en los números primos, digamos, que se parezca a la progresión aritmética, no. Son números primos aquellos cuya, vamos a decir, eh, cantidad de divisores es el y la unidad, ¿no? Números primos. Ahora, los dos últimos son cuadrados mágicos, pero multiplicativos, donde el producto de cada fila, cada columna y cada diagonal es 216. La constante mágica del multiplicativo se representa con P, el aditivo con S, porque tiene que ver con la suma y en el caso del multiplicativo con el producto. El cuadrado mágico último es un cuadrado mágico de orden 4, 4 filas, donde el producto de cada columna, cada fila y cada diagonal es 5040. Bien, entonces esos son cuadrados mágicos, como pueden ver, los números pueden ser, chicos, cualquier número. La definición solamente es que cumpla que la suma de cada fila con diagonal sea la misma. Los números, chicos, pueden ser, como le digo, números enteros, números negativos, números positivos, decimales, fracciones, pero la condición no debe cambiar. La suma de cada fila con diagonal es la misma. Es el cuadrado mágico aditivo, que es el original. Y el multiplicativo solamente cambias la constante mágica, en vez de la suma, el producto. Pero veamos a ver
algunos de los métodos que a través de la historia se han ido, digamos, estudiando, porque como le digo, chicos, hay una infinidad de métodos, hay métodos muy variados para llenar distintos tipos de cuadrados. Hay textos completos al estudio de los cuadrados mágicos y todas sus propiedades que tengan que ver, incluso relacionan con los números de Fibonacci, números primos, etcétera, etcétera. Bien, hay toda una historia. Pero vamos a ver algunos que son los más conocidos y que a veces suelen de cierta forma ayudar en algunos de los problemas. Pero como repito, son métodos para cuadrados mágicos determinados, específicos, como por ejemplo, para ubicar números que están en progresión aritmética, como los consecutivos. En un cuadrado mágico de orden 3, fíjense aquí, tengo un cuadrado mágico de 3 filas y 3 columnas y quiero colocar esos números del 1 al 9. Hay varios métodos, como les decía. El método que vamos a utilizar acá es el método de la escalerita, método de Bachet también se le llama. ¿Pero en qué consiste? A ver, en este cuadrado mágico de 3×3, en cada lado vas a ampliar a manera de pedestal, ¿no? Una casilla más, empezando por la parte central, ¿correcto? Entonces aquí, en cada lado colocamos una casilla más en el centro. Y los números que voy a colocar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, vamos a ubicarlos, por ejemplo, siguiendo esta diagonal, ¿correcto? Empezando aquí en el número 1. Vamos a ver. Seguimos la diagonal, el sentido. 1, 2, 3. Luego regreso otra vez por este mismo lado. 4, 5, 6. Regresamos otra vez. 6, 7, 8, 9. ¿Correcto? Este es el método. Repito. Empezamos aquí 1, 2, 3. Luego otra vez 4, 5, 6. 7, 8, 9. Claro, todavía no hemos terminado. Porque ustedes observan que el cuadrado mágico es lo que está acá en el centro. Esto ha sido simplemente una ampliación para poder aplicar el método. Estos números que están afuera del cuadrado hay que ingresarlos. ¿Pero de qué forma lo vamos a ingresar? A ver, esto que ahora los he puesto de rojo, van a colocarse al otro lado de donde se encuentran. Por ejemplo, el 1 se va a la casilla que está libre, pero en el otro lado. El 9 va a la casilla que está libre en este otro lado. O sea, el de la izquierda va hacia la derecha y el de la derecha va hacia la izquierda. El de abajo va hacia arriba y el de arriba hacia abajo, a las casillas que están libres. ¿No? Vamos a hacer entonces eso. Ahí está el 1 y el 9. El 3 y el 7. Y como pueden ver, ya están todos adentro. Y si tú sumas cada fila, 2, 7, 9 más 6, 15, 9, 5 y 1, 15, 4 y 3, 7 y 8, 15. Las columnas también suman 15, ¿correcto? Las diagonales también suman 15. Bien, pero como dije, es un método específico para cuadrados mágicos que están en progresión aritmética. Pueden, cualquier cuadrado, cualquier conjunto de números que están en progresión aritmética se pueden colocar de esa manera. Y es más, chicos, aquí elegimos, por ejemplo, esta casilla en esta diagonal. Puedes aplicar lo mismo colocando la otra diagonal hacia abajo y colocarlos así, ¿no? O por acá. En otras palabras, es como si rotara nada más la figura. Es decir, por esta casilla hay dos maneras, hacia arriba o hacia abajo. Por esta casilla también dos maneras, por acá dos. O sea, ¿cuántas maneras serían en total? 8 cuadrados mágicos distintos. ¿Correcto? 8 cuadrados mágicos distintos. Pero distintos en la posición nada más. Es como si rotaras los cuatro lados y también, bueno, intercambiaras, ¿no es cierto?, a través de la vertical horizontal. Cambiaras simplemente. Pero bueno, de todas maneras ayuda en algunos problemas que tengan que ver con números que están en progresión aritmética. ¿No es cierto? ¿Entendieron ese método, no, muchachos? Es el más simple. Es el más simple. Hay otros métodos, incluso un poco más complejos, el método hindú, el método de Labrú, etcétera, otros métodos, pero incluso para de orden 5, para orden 5 lo vamos a ver en el intermedio, que es parecido a este. Es muy parecido, ¿no? Solamente un poquito más amplio. Bien, por ahora solamente vamos a estudiar el de orden 3 y el de orden 4.
Vamos ahora de 4 filas, 4 columnas, que son los más sencillos. Pero, como le digo, solamente para cuadrados mágicos están en provisión aritmética los números que se van a colocar. Entonces, ¿en qué consiste este método? Muy parecido a él, solamente que ya no vamos en diagonal. Ahora vamos en horizontal. Fíjense, voy a colocar a partir de ahí el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, luego 13, 14, 15, 16. Ahí pueden ver. Es similar al anterior, solamente que el anterior fuimos en diagonal. Y ampliando, obviamente, cada lado. Pero ahora, muchachos, como pueden ver, todavía no es un cuadrado mágico. Todavía no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, hay variantes, pero aquí vamos a aplicar, por ejemplo, los que están en el medio, los que están en la parte central, los que están en la parte central, como esos que he cambiado de color, ¿saben? Los voy a intercambiar en aspa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el 2 se va a intercambiar con el 15 y el 3 con el 14, el 5 con el 12 y el 9 con el 8. A ver, veamos lo que le dije. 2 con el 15, 3 con el 14, 5 con el 12 y 9 con el 8. Ahora sí, ya es un cuadrado mágico, donde cada fila, cada columna y cada diagonal suma 34. ¿Correcto? Bien, esos son los métodos, quizás los más elementales, pero como le digo, no es tan relevante, pero que ayuden en algunos problemas, sí. ¿Correcto? Bien, lo que más debemos de repente tener en cuenta son las propiedades, que veremos ahora. Propiedades generales, o sea, para cualquier cuadrado mágico. Para cualquier cuadrado mágico de orden 3, de orden 4, de orden 5, de orden 6, aunque en el examen de admisión, como les mencionaba, solamente han venido de orden 3 y de orden 4, ¿no? Que son los más regulares, ¿no? Y más difundidos también. Y se parecen algo al Sudoku, ¿no? Sino que el Sudoku incluso tiene mucho más propiedades. El Sudoku también es una figura mágica, pero que tiene, obviamente, muchas más condiciones para su llenado. Bien, ahora muchachos, veamos. Primera propiedad. En un cuadrado mágico aditivo, la constante mágica, que hemos dicho que es la constante mágica, la suma de cada fila, columna y diagonal, ¿correcto? Viene a ser la suma de todos los números que vas a colocar, la suma de todos los números entre el número de filas. Ese es en el aditivo. En el multiplicativo, la constante mágica es el producto de cada fila, cada columna y cada diagonal. Esa constante mágica va a ser la raíz de índice. El índice de la raíz es el número de filas del producto de todos. ¿Correcto? Bien. Por ejemplo, aunque podemos demostrarlo aquí, ¿no? Podemos demostrarlo. Vamos a demostrar la primera. A ver, un cuadrado mágico de n filas, n columnas. Chicos, si es cuadrado mágico, por definición, la primera fila suma la constante mágica. La constante mágica la hemos llamado S. Eso lo dijimos al inicio. El CMA significa cuadrado mágico aditivo, donde la suma de cada fila, columna y diagonal es la misma. ¿Correcto? Eso lo hicimos, repito, aquí. Cuadrado mágico aditivo, la suma de cada fila, columna y diagonal es la misma. Y el CMM es cuadrado mágico multiplicativo, donde el producto de cada fila, columna y diagonal es la misma. La constante mágica aditiva es representada con S y en el multiplicativo es representada con P. De eso estamos hallando. A ver, lo que decimos, muchachos, es lo siguiente. La primera propiedad nos dice que la constante mágica es la suma de todos entre el número de filas. O sea, por ejemplo, si yo quisiera hallar aquí, tengo todos los números. La constante mágica va a ser la suma de todos. 5 más 101 más 71 más 89, 59, 59 más 47 más 113 más 17 entre 3. Esa es la constante mágica. ¿Correcto? Pero estamos viendo cómo lo demostramos.
A ver, decíamos, chicos, que la primera fila, por definición de cuadrado mágico aditivo, esta suma es la constante mágica. La segunda fila también suma la constante mágica. La suma de la tercera fila, los números que están acá, suma la constante mágica. Y así, cada fila suma la constante mágica. Fíjate, cuando hemos sumado esta fila, como puede ver, se han tomado a todos. O sea, S más S más S más S, como son n filas, ns es la suma de todos. S más S más S, n veces, es la suma de todos. Repito, la primera fila suma la constante mágica, S. La siguiente fila también suma S. Y así, cada fila de las n que hay acá suman S. S más S más S más S, n veces, es la suma de todos. El n pasa a dividir y tenemos demostrada la primera propiedad. La demostración de multiplicativo es lo mismo, solamente que en vez de sumar, multiplicas. ¿Correcto? Bien. Ahora, esto me sirve, chicos, cuando yo tengo a todos los números que voy a ubicar en el cuadrado mágico, ¿correcto? Y quiero hallar su constante mágica. Si yo tengo a todos los números, basta que los sume y lo divida entre el número de filas y ya tengo la constante mágica. ¿Correcto? Bien. Por ejemplo, podemos saber aplicar alguna, vamos a decir, algún ejemplito aquí. La pregunta 1. Dice, ubicar todos los números del 0 al 8 en cada recuadro de la figura mostrada, de tal manera que la suma de las columnas de las filas y las diagonales siempre sumen lo mismo. ¿Cuál es dicha suma? Chicos, para hallar la suma no necesito colocarlos. Basta que aplique la primera propiedad que hemos hallado. La suma de todos entre n. Esa es la constante mágica. ¿Y quiénes son todos? La suma de 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8. ¿Y quién es n? El número de filas. Esta suma es conocida, ¿no? 8 por 9 sobre 2, ¿correcto? Que sería 36. Entre 3. Y eso es 12. Muy bien, Wanda, 12. Como no hemos colocado ningún número. No hemos colocado ningún número. Y ya tenemos la constante mágica. Ahora, profesor, ¿y aplicando el método también se puede? Claro que se puede. Si aplicas el método, también se puede, ¿no? Por acá ampliamos, que quisieras hacerlo con el método, pero aquí sí tendrías que colocarlos. Y empiezas con la diagonal, ¿no? 0, 1, 2. ¿Qué más? Bajo por aquí, 3, 4, 5. Bajo por acá, 6, 7 y 8. Luego, los que quedaron fuera se colocan adentro. El 0 va para acá, el 8 va por aquí, el 2 va para acá y el 6 va para arriba. Y ya tenemos entonces un cuadrado mágico. Y sale lo mismo, claro. 1 más 6 más 5, 12. 8 más 4 más 0, 12. 3 más 2 más 7, 12. 1 más 4 más 7, 12. ¿Correcto? Bien. Bueno, eso va a estar aquí. Está la suma de todos entre el número de filas. Bien, todavía nos falta ver la otra propiedad. Ahora, una aplicación con el producto. La pregunta 2, por ejemplo. En la siguiente tabla distribuir los números 2, 4, 8, 16, 32 y así puntos suspensivos hasta 2 a la 16, tal que el producto de los números ubicados en cada fila, colonia diagonal sea la misma, sea el mismo. Hay la suma de las cifras de la raíz de índice 17 del producto. O sea, me piden la raíz de índice 17 de la constante mágica del producto. Bien, en este caso, chicos, como pueden ver, los números son potencia de 2. 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta y así hasta 2 a la 16. Y lo que dijimos hace un momento, en el caso del multiplicativo,
en el caso del multiplicativo, esa constante mágica P es la raíz donde el índice es el número de filas del producto de todos los números que voy a colocar. Entonces, por acá lo hacemos. P, ¿cuántas filas son? 4. Raíz cuarta. El producto 2 a la 1 por 2 al cuadrado por 2 al cubo y así por 2 a la 16. Chicos, producto de bases iguales. ¿Qué hace con los exponentes? Producto de bases iguales. ¿Qué hace con los exponentes? ¿Se suman o no? Exacto. Muy bien. Al sumar 1 más 2 más 3 hasta 16 sería 16 por 17 sobre 2, 136. Ahora simplifica cuarta, cuarta, 2 a la 34. O sea, la constante mágica es 2 a la 34. Pero a mí me piden la suma de las cifras de la raíz de índice 17 del producto. O sea, de este producto me piden que le saque la raíz a este producto, pero de índice 17. Esto me piden. Esto es lo que me están pidiendo. Bien, como yo ya tengo que P es esto, sácale raíz a ambos lados. Y tendría aquí, simplificando, 17 con 34, 2 al cuadrado, 4. Muy bien, Carlos. Así que la respuesta sería 4. ¿Está bien? ¿Entendieron, muchachos? No hemos colocado ningún número y ya tenemos la respuesta. Vamos con la siguiente propiedad. Muy bien, Carlos, bien, Wanda. La siguiente propiedad quizás es la propiedad más conocida. A ver, vamos a ver aquí la última parte, me dicen, del problema. ¿Cuál es esto? ¿Esto de acá no entendiste? Es que tienes que ver lo que te piden. Por eso, lean el problema. Lean el problema. ¿Qué te piden acá? Hallar la suma de las cifras de la raíz de índice 17 del producto. Raíz, el producto es P. A ti te están pidiendo la raíz de índice. Tú sabes que el índice de una raíz se coloca acá. Esto te piden. ¿Correcto? Y como tú ya tienes aquí tú tienes que este P es 2 a la 34. ¿Cómo hallas esto? Sácale raíz de índice 17 a cada lado. O sea, aquí raíz de índice 17 de P y acá también raíz de índice 17 de 2 a la 34. Simplifica 17 con 34 quedaría 2 al cuadrado. Y esto es 4. Y como 4 te piden su suma de cifras, la suma de cifras del número 4, ¿quién es? 4. ¿Entendiste? Claro, también se podían poner un número, si te das cuenta, por ejemplo, ¿no? Los exponentes, ¿correcto? Los exponentes podías distribuirlos. Como todos tienen la misma base, esto podías aplicar el método del 1 al 16, ¿correcto? Pero con los exponentes, nada más. En vez de distribuir el producto, distribuye los exponentes como si fuera la suma. Porque ¿qué significa que el producto sea constante? Significa que la suma de los exponentes sea constante. O sea, coloca los exponentes del 1 al 16, lo completas, y esos serían los exponentes nada más. Y luego le colocas 2 elevado a cada exponente que resulta aquí. Sería otra opción. Pero no nos pedían colocar, así que no hacía falta. Bien, la siguiente propiedad, vamos a ver ahorita. A la 3, a ver, vamos a ver.
Muy bien, muy bien. Muy bien, Ángel. Bien, en la pregunta 3, bueno, van a aplicar, quizás ya algunos saben, por eso le decía que esta propiedad, la segunda, es de la más conocida. No dice lo siguiente. Cada par de líneas, o sea, dos líneas, fila, columna y diagonal, a eso le llamamos línea, que compartan una casilla, se cumple que la suma de los números en las otras casillas en cada línea es igual. En caso del cuadrado mágico sea multiplicativo, en vez de la suma, sería el producto, nada más. A ver, visualicemos, quizás alguno lo entiende mejor gráficamente. Lo que me está diciendo aquí, muchachos, es que si tú tienes esta línea, que es esta fila, y esta columna, que comparten esta casilla, lo que me dice esta propiedad, en el caso del aditivo, del cuadrado mágico aditivo, del CMA, me está diciendo que la suma de las otras casillas en cada línea es igual. O sea, en esta línea, la suma de estas dos casillas, de estas dos, y la suma de estas dos casillas de la otra línea, esta suma es igual a esta suma. Pero eso es fácil de mostrarlo. Chicos, eso es bastante sencillo de mostrarlo. Por ejemplo, si yo le llamo, vamos a decir, a este a este B, a este M y a este N. Por definición del cuadrado mágico, tendríamos que la fila A más B más X y la columna X más M más N, esta suma es la constante mágica. Pero como es constante la suma, ¿no? La suma de cada fila, de cada columna es igual, entonces esas dos sumas son iguales. Y si tú simplificas el X con el X, resulta que la suma de A más B es igual a M más N. Lo que hemos dicho, la suma de las otras casillas en cada línea es igual. ¿Correcto? Ahora, no solamente, obviamente, chicos, las líneas son fila y columna. Puede ser también, como diagonal y columna, que comparten esta casilla. La suma de estas dos y la suma de estas dos tienen que ser iguales. O puede ser fila con diagonal. La suma de estas dos y la suma de estas dos, ¿no? De cada línea, en cada línea es igual. Eso es lo que nos dice. Pero esto es una propiedad, chicos, para cualquier cuadrado mágico. Por ejemplo, en el de orden 4, lo mismo. Si tú agarras esta columna y esta fila, comparten esta casilla. La suma de las otras casillas en cada línea, por ejemplo, en esta línea, se refiere a estos tres. Y en la otra línea, estos tres. Estas sumas son iguales. ¿Correcto? La suma de estos tres es igual a la suma de estos tres. Y también puede ser columna diagonal. De la misma forma, siempre que compartan una casilla, la suma de las otras casillas en cada línea es igual. O también fila con diagonal. Y lo mismo. ¿Correcto? Es lo mismo. Por ejemplo, ojo, que en el caso de multiplicativo, en vez de la suma, es el producto. ¿Correcto? Vamos a ver la pregunta 3, que ya su compañero ya la sacó. Dice, un cuadrado mágico tiene la propiedad de que la suma de los tres números en cada fila, columna y diagonal es la misma. ¿Qué número debería ir en lugar de la X en el cuadrado mágico mostrado en la figura? A ver, pongámoslo por aquí. Chicos, eso sale al ojo. Fíjate esta línea y esta línea. ¿Comparten esta casilla o no? Eso quiere decir que la suma de estas dos y la suma de estas dos tienen que ser iguales. X más 15 y 17 más 3 son iguales. A ver, 3 más 17, 20. El 15 pasa a restar, X vale 5. Se acabó. Eso era todo el problema. ¿Entendieron eso, muchachos? ¿Fácil o no? No hace falta colocar. Y es más, yo no sé qué números van acá. No conocemos a los números. Que se podría completar, sí, pero teníamos que conocer de repente más cositas.
Bien, la respuesta entonces es 5. ¿Entendieron, chicos? Vamos ahora con otra. La pregunta 4. Dice, el gráfico representa un cuadrado mágico aditivo de orden 4. O sea, cada fila, cada columna y cada diagonal suma lo mismo. Calcule el valor de A más B menos C. Veamos por acá. Ahí está. Bueno, acá aparece X menos 1. Pero yo veo, fíjense, que esta columna y esta fila comparten esta casilla. Yo podría hallar X aquí, esta X, porque la suma de X de 7 y X menos 1, la suma de estos tres debe ser igual a la suma de estos tres, de 6 más 5 más 15. Ahí está, ¿correcto? X más X, 2X, 7 menos 1, 6, y 6 más 5 más 15, 26. El 6 pasa a restar, el X vale 10, muy bien, ¿correcto? El X vale 10. Muy bien, a un ratito, Selmi. Ya que tengo X, lo puedo colocar aquí. El X vale 10, el X menos 1, 9. Lo que nosotros queremos es A más B menos C. Chicos, el A más B tendría que estar en una misma línea y el C tendría que estar en otra línea. Fíjense aquí. Esta fila y esta columna. ¿Correcto? Comparten esta casilla. La suma de estas tres, 6 más A más B, y la suma de estos tres, C más 7 más 9, tienen que ser iguales. El C lo paso al primer miembro con signo negativo y el 6 pasa a restar al otro lado. Y quedaría 10. Claro, 7 más 9, 16, menos 6, 10. A más B y el C pasa a restar. La respuesta, la A, efectivamente. La A. ¿Correcto? Como pueden ver, chicos, no era complicado. Bien, ahí está. Quería tomar capturas el mí. ¿Ok? Bien. Ok, Sandy. Vamos ahora con propiedades específicas para orden 3 y luego para orden 4. Ya vimos las generales, tanto para 3, para 4 como para cualquier orden. La primera propiedad, chicos, de orden 3 que vamos a ver tiene que ver con la casilla central, la casilla que está en el centro. ¿Qué propiedad tiene la casilla central? Esta casilla central, chicos, tiene la propiedad en el cuadrado mágico aditivo, que es la tercera parte de la constante mágica. O, que es lo mismo, ¿no? También puedo decir que la constante mágica es el triple de la casilla central. Cualquiera de los dos son lo mismo. Algunos prefieren esto, recordarlo, de repente es más fácil para algunos recordar esto, o esto otro, pero son lo mismo. El 3 pasa a multiplicar y tiene lo mismo, ¿correcto? En el caso del multiplicativo, la casilla central es la raíz cúbica de la constante mágica. O si prefieres, ¿correcto? La constante mágica es el cubo de la casilla central. Son lo mismo también. ¿Correcto? Algunos prefieren aprendérselo así, otros prefieren aprendérselo así, o de esta primera forma, iguales. Pero vamos a demostrar eso, a ver. Demostremos eso. Tenemos aquí esta casilla central. ¿Cómo demostramos? Con ayuda de la constante mágica. A ver, yo veo, por ejemplo, que esta columna, esta diagonal, suma la constante mágica. Entonces lo voy a poner como una ecuación. Claro, le puedo colocar letras X y Y si quieren, ¿no? Al final, bueno, me gusta verlo así, pero iguales.
Ahora, esta otra diagonal también suma la constante mágica y lo voy a colocar como ecuación. No le puedo colocar letras, como le dije. ¿Correcto? Bien, ahora, esta fila también es la constante mágica, la suma, y lo escribimos como ecuación. Repito, en vez de esta bolita de color puedo hacer letras también, ¿no? Vamos a decir A, B, M, N, P, Q, si quieres. Luego, chicos, te das cuenta que al sumar todo esto, las tres ecuaciones, observo, fíjense, lo que hemos sumado. Hemos sumado esta diagonal, hemos sumado esta diagonal y esta fila. O sea, ahí están. Pero tú sabes que si sumas esta columna, la columna viene a ser la constante mágica. Si sumo esta columna, también es la constante mágica. Entonces, cuando yo sume miembro a miembro, esto de aquí suma la constante mágica. Esta columna C más C más C será 3C. Esto será la constante mágica. Y S más S más S será 3S. Ahí está. ¿Ve? Constante mágica, 3C y constante mágica y 3S. El S más S, que es 2S, pasa a restar y me queda esto. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Fíjense. S igual a 3C. Ahí está. El S es 3 veces C. O si el 3 lo pasas a dividir, la casilla central es la tercera parte de la constante mágica. Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir aquí, si ustedes quieren recordar, a ver aquí, la constante mágica era 177. Si lo divido entre 3 me da 59, el que está en el centro. ¿Correcto? El que está en el centro es la constante mágica entre 3. O si yo tengo el central, lo multiplico por 3, ya tengo la constante mágica. Cualquiera de los dos. ¿Correcto? O en el multiplicativo, fíjense, la constante mágica es 216. Si le saco raíz cúbica, me da 6. Esa es la casilla central. O si yo tengo 6 y le elevo al cubo, me da 216. Esa es la propiedad de la casilla central. ¿Entendieron, chicos, esa propiedad? Vamos a aplicar a un problema. A ver, por ejemplo, la pregunta 5. La pregunta 5, sencillita. Dice, en el siguiente cuadrado, la suma de los números de cada fila, columna y diagonal es la misma. Hallar X. Ay, chicos, yo tengo la casilla central. Pero recuerdo que la constante mágica es el triple de esta casilla. O sea, 114. ¿Correcto? Si yo tengo la casilla central, tengo que esto es 114. Ajá, muy bien, Ángel, bien, Wanda. Pero también observo que si yo quiero hallar X, veo que la primera fila, la suma de estos tres me debe dar 114, porque es un cuadrado mágico, ¿correcto? Si no me dicen qué tipo de cuadrado mágico es la aditiva, donde cada fila, cada columna y cada diagonal suman lo mismo. O sea, esta fila debe sumar 114. Ahí está. 48 más 63 es 111. Paso a restar a 114, el X vale 3. Y se acabó. Eso era todo el problema. ¿Entendieron, muchachos? ¿Correcto? Bien, hagamos a ver la pregunta 6. Ah, no, eso todavía. Todavía. Hagamos la otra propiedad. Aquí está. Ah, repetir el ejemplo.
A ver, lo que le decía. A ver, Daniel, tengo aquí la casilla central. Lo que nos dice esta propiedad, lo que nos dice esta propiedad es que la casilla central es la tercera parte de la constante mágica o la constante mágica es el triple del central, que es lo mismo esto. Acá lo demostramos también. Bien, entonces, si aplicamos eso, la constante mágica es el triple de 38. ¿Y cuál es el triple de 38? 114. Pero esta constante mágica es la suma de cada fila, de cada columna y cada diagonal. Y yo tengo que esta fila, ¿correcto? Esta fila suma la constante mágica, porque esa es la propiedad. Cada fila debe sumar igual a la constante mágica. 48 más x más 63 igual a 114. Bueno, acá nada más tienes que sumar. 48 más 63 es 111. ¿Qué número sumado con 111 me da 114? 3, pues. Vas a lo restar, si no. ¿Entendiste, Daniel? Ok. X es 3. Bien, no se olviden entonces, esta primera propiedad para orden 3 son dos propiedades nada más. Bien, la siguiente. Segunda propiedad. Chicos, tiene que ver con ciertas configuraciones. Atentas a esta propiedad. Todas las líneas que pasan por el centro, como esta, o la fila, ¿correcto? A, X, B, la columna o la fila, o la diagonal también, que pasa por el centro, ¿correcto? Repito, cada columna o fila que pase por el centro o la diagonal que pasen por el centro, cualquiera de ellas, ¿correcto? O la configuración de este triangulito, ¿correcto? Me refiero al triángulo que está formado de esta manera. Dos casillas con el vértice opuesto, ¿correcto? Se forma un triángulo. Algunos le llaman T también, ¿no? Acá trazan una línea, una T. Una T o un triángulo, cualquiera. En todas estas configuraciones se cumple, chicos, se cumple que la suma de A y B es el doble de X. A más B, el doble de X. O que es lo mismo, el X es A más B sobre 2. Es lo mismo. ¿Correcto? Acá puedo decir que el X es A más B sobre 2 también. O la suma de A más B, el doble de X. Es lo mismo. Pero si fuera cuadrado mágico multiplicativo, ya no es la suma, sino el producto. A por B ya no es X más X, sino X por X. X al cuadrado. O también el X es la raíz cuadrada de A por B. ¿Correcto? La casilla central es la media aritmética en el aditivo de los extremos o la media geométrica de los extremos, ¿no? Esto es lo mismo, igual acá, sea aditivo o sea multiplicativo. Por ejemplo, ¿no? A ver, antes de eso, veamos a ver si resulta. Por ejemplo, aquí, vamos a comprobar. Si tú sumas 17 más 101 es 118, que es el doble de 59. Si sumo 89 más 29 es 118, que es el doble de 59. Es lo que dice aquí. Diagonal, fila o columna, ¿correcto? Cumplen con esa propiedad. Pero también cumple la del triangulito. Es decir, por ejemplo, digamos que agarro, muchachos, 5,29 y el lado opuesto. 5,29 es 34, que es el doble de 17. ¿Correcto? O, si prefieres,
89 más 5, que es 94, es el doble de 47. ¿Correcto? Se cumple. Para cualquier par de vértices con la esquina opuesta, ¿no? Por ejemplo, 89 más 113 es 202, que es el doble de 101. Ahí está. ¿Correcto? Bien, entonces, eso es lo que se cumple. Ahora, bueno, no hacía falta demostrarlo, pero ya vamos a demostrarlo. Similar al anterior, en el multiplicativo, lo único que cambia es el producto, ¿no? Por ejemplo, 18 por 2 es 36, el que cuadrado de 6. O 1 por 36, cuadrado de 6 también. O en el triángulo, 1 por 9, cuadrado de 3. O 4 por 1, cuadrado de 2. O 4 por 36, 144, que es cuadrado de 12. Así que se cumple igual. Pero demostremos a ver la tercera. Estas son fáciles de demostrar con ayuda de la primera. Son fáciles de demostrar, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿cómo demostramos la primera? La primera de estas, o cualquiera de las dos. Yo sé que A más B más X, ¿correcto? Es la constante mágica, ¿no es cierto? Pero ¿quién era X? Según esto, la casilla central es la tercera parte de la constante mágica. O la constante mágica, el triple del central, 3X. A más B, el X pasa a restar y ya tengo esto. Ya está demostrado. Ahí está. Le hemos demostrado nada más. Bien, ahora demostremos la tercera. La segunda es igual que esta. Veamos. Chicos, tenemos a ver aquí que esta fila suma la constante mágica. Lo colocamos como ecuación. Esta diagonal suma la constante mágica. Colócalo como ecuación. ¿Correcto? Bien. Pero si yo quiero que aparezca el A y el B, ¿correcto? Vamos a ver aquí. Esta fila, esta diagonal, y aparezca A y B. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la suma de estos es la constante mágica. Y la suma de esto también es la constante mágica. Entonces, como me falta que aparezca el A y el B, tú sabes que A más B es igual a A más B. Ponlo así, si no. Y ahora suma. Esta columna, la constante mágica. Esta columna, la constante mágica. X más X, 2X. S más S, 2S y más A y más B. Quedaría así. S, S, 2X, 2S y A y B. S más S con el 2S se simplifican. Y queda 2X que es igual a A más B. Ahí está la demostración. Por ejemplo, apliquemos eso en la pregunta 6 que habíamos quedado por acá. Ahí está. La pregunta 6. Dice, del siguiente cuadrado mágico calcule m menos p más c. Ajá. O sea, los que están sombreados. Saúl, ¿cómo que A más B? ¿Por qué A más B es igual a A más B? Dime, ¿2 más 1 no es igual a 2 más 1? ¿5 más 8 no es igual a 5 más 8? ¿Cómo me vas a preguntar eso? ¿A más B no es igual a A más B? Saúl, ¿entiendes eso, no? Claro, pues. Es como, a esa propiedad se le llama la propiedad reflexiva. Todo número es igual a sí mismo. Claro, es como si tú te miraras al espejo, ¿no? Tú eres igual a tú.
Ah, ok, claro. Es como decir, este número A más B es igual a sí mismo, A más B, pues. Ok, sino que, claro, a veces uno no se percata de eso, pero ayuda en el problema. A ver, muchachos, veamos por acá. Al ojo, ¿cuánto vale esto? ¿Qué número va acá? Muy bien, muy bien. Claro, Daniel, muy bien. Exacto. Al espejo no le vas a engañar. Obvio, ¿no? Ah, muy bien, Carlos. Muy bien, Ángelo. Ya Carlos me dio la respuesta. Ok. Chicos, aplicando el triángulo, entonces, el más C es el doble de él. 11 más 5, 16. Es el doble de 8. ¿Correcto? Bien, ya tengo esta casilla sombreada. Ahora, esta línea pasa por el centro. 8 más 26 es el doble de estos números. 8 más 26 es 34. Entre 2, 17. Este número es 17. Ahí está. ¿Correcto? Aquí podría aplicar, muchachos, a ver, esta línea diagonal con esta columna, con esta fila, comparten esta casilla. La suma de estos dos y la suma de estos dos tienen que ser iguales. 11 más 26 es 37. ¿Qué número sumado, qué número sumado con 17 me da 37? 20. Muy bien, 20. Ahí está. También lo pudiste hacer con esta columna y esta fila que comparten esta casilla. 17 más 11, 28. 8 con 20 también suman 28. Y ya tenemos todo. Ahora sí, reemplacemos. M menos P. 17 menos 8 es 9. Y 9 más 20, que es 29. Esa es la respuesta, 29. Y se acabó. ¿Entendieron, muchachos? ¿Entendieron hasta ahí? Vamos ahora con el último cuadrado mágico de orden 4. Para orden 4. También hay dos propiedades importantes. La primera tiene que ver, chicos, con los números que van en las esquinas, con los números que van en el centro y con los números que van en la parte media de lados opuestos. ¿Correcto? Puede ser las de los lados horizontales o los verticales, pero tienen que ir en el medio. ¿Qué se cumple? Que la suma de estos cuatro, o la suma de estos cuatro, o la suma de estos cuatro, es la constante mágica. En el aditivo, en el cuadrado mágico aditivo, en el cuadrado mágico multiplicativo, sería el producto es igual a la constante mágica. ¿Correcto? El aditivo es cuando la condición es que cada lado, cada fila, columna y diagonal suman lo mismo. En el multiplicativo, la condición es que el producto de cada fila, columna y diagonal, es lo mismo. Bueno, esta propiedad entonces, chicos, en el aditivo, de la suma de las esquinas, de los del centro, y la suma de los centrales de los lados opuestos, es la constante mágica. Y en el multiplicativo, el producto. Podemos observarlo, a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Fíjate, este es un aditivo. La suma es 34. Si tú agarras, a ver, las esquinas, 16 más 5 más 4 más 9. 16 más 4, 20. 9 más 5, 14. 20 más 14, 34. O si agarra los del centro, 13 más 8 más 1 más 12. 12 más 8, 20. 13 más 1, 14. Suma 34. O si agarras la parte media, vamos a decir 3 más 6, 9. 10 más 15, 25. Y 25 más 9, 34.
Es lo que hice aquí. Wow, se me fue. Ahí está. Bien. Claro, son para los cuadrados mágicos de orden 4. Para cualquier cuadrado mágico de orden 4. Los anteriores eran para orden 3, para 3 filas y 3 columnas. Y estos son para orden 4, que son los más frecuentes, ¿no? Son los más frecuentes. A ver, muchachos, entonces, si querían probar el multiplicativo, igual, ¿no? El producto de las esquinas me da 5040. El producto de lo del centro me da 5040. El producto de la parte central de los lados opuestos también me da 5040. Bien, podemos mostrar cualquiera. Demostremos la primera. Esta de aquí. El aditivo. Esta fila suma la constante mágica. Colócalo como ecuación. Como digo, puedes usar letras también, ¿no? M, N, X, Y, como quieras, en vez de las bolitas. Esta otra fila también suma la constante mágica. Colócalo como ecuación. ¿Correcto? Bien, esta diagonal también suma la constante mágica. Colócalo ahí. Esta otra diagonal también es la constante mágica. Ahí está. Muy bien. Chicos, si me percato, todo lo que he sumado en el cuadrado es esto. La fila, las diagonales. Eso que está ahí. Pero cuando yo sume miembro a miembro, esta columna suma la constante mágica. Esta columna suma la constante mágica. Entonces, voy a sumar miembro a miembro. Aquí tendríamos, a ver, constante mágica, S y S. Pero al sumar acá tendríamos 4S. Y acá tendríamos A más A, 2A. B más B, 2B. C más C, 2C. Y D más D, 2D. O sea, vamos a tener lo siguiente. 2 veces A más B más C más D más 2S igual a 4S. ¿Correcto? Chicos, este 2S pasa a restar a 4S, me queda 2S. Los dos se simplifican, ¿no? Se saca la mitad y nos queda eso. ¿Qué es lo que decía, no? La suma de estos cuatro es la constante mágica. ¿Correcto? Bien. Por ejemplo, una sencillísima pregunta que podemos hacer al ojo nomás, la 7 y la 8. Bueno, la 7 ya está demostrada, al ojo nomás. Dice, en el siguiente cuadrado, ubicar los números 1, 2, 3 hasta 16, de tal manera que al sumar los números de cada fila, columna y diagonal, se obtenga el mismo resultado. Calcular A más B más C más D. Bueno, lo pueden hacer completando, porque ya hicimos el método del 1 al 16, lo hicimos al inicio, ¿no? Incluso lo tenemos ya hecho acá. Lo hemos hecho varias veces. Aquí está, en este de aquí. ¿Se acuerdan? La constante mágica. Ahí está, ¿no? 34. Bien, pero si queríamos aplicar esa propiedad, se sabe que las esquinas suman la constante mágica. ¿Y quién es la constante mágica? La suma de todos entre el número de filas. Y la suma de todos es 16 por 16 sobre 2, o sea, 136 entre 4, 34. Y se acabó. Al ojo nomás, ¿no? Y de varias formas incluso. Pregunta 8. Esta también está fácil. En el gráfico se muestra, dice, un cuadrado mágico aditivo
de orden 4. Si la suma de los números ubicados en los casilleros sombreados excede en 8 a la constante mágica, calcule el valor de X. Fíjate la condición, ¿ah? Fíjate esta condición. La suma de los casilleros sombreados excede en 8 a la constante mágica. ¿Qué significa que excede? ¿Que es más o que es menos? El que excede, ¿es mayor o es menor? Es más, claro, el que excede es más. Es 8 más que la constante mágica. Exacto, entonces colocamos así. La constante mágica más 8. ¿Correcto? Es lo que dice. La suma de los casilleros sombreados excede en 8 a la constante mágica. O sea, es mayor en 8 que la constante mágica. Es 8 más que la constante mágica. Ahí está. Pero recuerda que la constante mágica lo representamos con S. Y de acuerdo, muchachos, a la propiedad que vimos hace un momento, ¿no? Aquí, la suma de los 4 que están aquí en el centro también es la constante mágica. Entonces, estos 4 suman S. Pero estos 4 más el X son los sombreados. O sea, estos que están sombreados aquí son S más X. Igual, la constante mágica es S y más 8. Ahí está. ¿Qué pasa con el S? Se simplifica. X vale 8. Al ojo no. Al ojal, la B. ¿Entendieron, muchachos? Muy bien. Exacto. Chicos, esta propiedad, la última de las propiedades, la última. Con eso acabamos las propiedades. Esta no lo van a encontrar en muchos textos, pero que se demuestra con las anteriores. Fíjense estas configuraciones, estas dos casillas y estas dos casillas. Se dice casillas de una línea, los extremos de una línea, en este caso la fila, y los del medio de la línea opuesta. Estas son líneas externas, líneas internas y las diagonales. ¿Correcto? Y las diagonales. Ojo, las rotaciones también van a cumplir. ¿Qué se cumple? Que la suma de A, B y de C y D son iguales. En el multiplicativo es el producto. A ver, por ejemplo, podemos ver aquí. Fíjense, puedes agarrar cualquier línea, líneas externas, me refiero, por ejemplo, esta línea externa con esta línea externa. De una línea agarro los del medio y de la otra línea agarro los extremos. 3 más 6, 9. 5 más 4, 9. Suman iguales. Es lo que dice. O puedo haber agarrado, muchachos, a ver, las internas. Por ejemplo, esta y esta. De una agarro los extremos y de la otra los del medio. 3 más 10, 13. 12 más 1, 13. Suman igual. O pueden ser las diagonales. De una diagonal agarro los extremos. 5 y 9, 14. Y de la otra agarro los del centro. 13 más 1, 14. Suman igual. Eso es lo que nos dice, muchachos, esa propiedad. ¿Correcto? A ver, ¿cómo demostramos? A ver, demostremos la tercera, la de las diagonales. En el aditivo. En el multiplicativo va a ser el producto. El producto igual. Bueno, chicos, estas son fáciles de demostrar aplicando estas nomás. ¿Correcto? Aplicando estas salen rápido. Igual la tercera, fíjense, la tercera. Si tú sumas esta línea, es la constante mágica, esta diagonal. Colócalo como ecuación. Ahora, suma los del centro, ¿correcto? También es la constante mágica.
Y ahora, chicos, resta miembro a miembro. ¿Correcto? Si tú restas A menos C, estos se van a simplificar. Y B menos D. Y S menos C es 0. Los negativos pasan a un lado. Acá queda A más B y en el otro lado C más D. Ahí está. Es lo que dice. Ojo, esto también cumple para todas las rotaciones. Pueden ser así, horizontales o verticales. Ahí está. Horizontales o verticales, externas e internas. Y las diagonales, obviamente. ¿Correcto? Bien, por ejemplo, la pregunta, vamos a ver por acá, la 9. Dice, en el siguiente cuadrado mágico, donde la suma de los números de cada columna y diagonal es siempre la misma, hay la suma de los números de una de las diagonales. Chicos, me piden la constante mágica. Ajá, 40 me dice. Muy bien, fíjate en esta línea, las dos internas, las dos internas. De esta agarro los del centro y de la otra los del medio. 10 más 13, 23. Esto vale, muchachos, 11. Y se acabó. Porque fíjate, esta columna suma 38. ¿Y qué hemos dicho del cuadrado mágico? La suma de las columnas, de las filas y las diagonales suman igual. O sea, este 38 también es la suma de las diagonales. ¿Correcto? Así que la respuesta es 38. ¿Se acabó? Ok, muy bien, Ángel. 38. No, en el Sudoku tiene otras propiedades que tienes que investigar. Pero bueno, no son para el Sudoku, estas son para los cuadrados mágicos nada más. Ok, a ver, me estaba pidiendo, vamos a decir aquí, Alex creo que quería tomarle una captura, Daniel. Ah, Daniel sí quería tomarle, creo. Ah, Julio quería tomar la captura. Ahí está Julio, ¿esta querías tomar la captura? Ok. Ah, del ejercicio. La 8. Esa. Ah, bueno, está viniendo, en el último examen ha venido, en dos de los exámenes ha venido cuadrados mágicos. En casi todos los exámenes viene, ¿eh? En casi todos los exámenes viene. Pero generalmente viene más sencillo, las más sencillas, ¿no? Si conoce las propiedades, obviamente salen rápidas las preguntas. Bueno, entonces, muchachos, vamos con la pregunta 10, a ver. La pregunta 10. En el siguiente cuadrado mágico, donde la suma de cada columna, fila diagonal es la misma, hay la suma de los números ubicados en los casillos sombreados. Claro, ojo, que ahí, conociendo las propiedades que hemos visto, lo puedes hacer de varias formas el problema, lo puedes hacer de muchas maneras. Por eso que conocer de repente más recursos te amplía, ¿no?, el número de maneras de resolverla. Antes solamente se resolvía con la segunda propiedad general. No se aplicaban estas otras propiedades, ¿no? Porque no era muy frecuente. No, digamos, no valía la pena estudiar todas las propiedades porque no era muy frecuente. Pero desde 2018 a la fecha ya han venido, bueno, algo de cerca de 10 preguntas, creo, ¿no? A cerca de 8 preguntas que han venido de cuadrados mágicos en total, ¿no? De 8 a 10, no recuerdo bien. Ajá, en el gris derecho me dice 13. Aquí.
Sí, este es el cuadrado mágico de Durero. ¿Se acuerdan de la melancolía? Acá está el año 1514. ¿Correcto? Bueno, como le decía, hay varias formas. Y algunos los han completado. Por ejemplo, yo podría agarrar. Se me ocurrió hacer esto, ¿no? Esta columna, estas dos líneas internas. De una agarro los del medio. A ver, y la otra los extremos. 2 y 14. Fíjate, 2 y 14 deben sumar igual que 10 con el de acá. Porque en un par de líneas internas, si de una agarro los extremos, la otra del medio, ¿cuánto vale este, chicos? ¿Cuánto vale el número que va aquí, en este círculo, en este sombreado? 6. Ahí va el 6. Muy bien. Y conociendo eso, muchachos, ya puedo calcular lo demás, porque ya tengo la constante mágica. Ya tengo la constante mágica. La suma de la fila, columna y diagonal es la misma. Fíjense, 3 más 10 más 6 más 15. Suma 34. Así que la constante mágica es 34. Esto debe sumar 34. Ya puedo hallar el de acá, ¿no? 16 más 13 y más 2, 21. Para 34 este es 13, ¿no? También incluso se presta el método de rellenar también. 13. Ahí va el 13. Aquí también debe sumar 34. 16 más 4, 20. 20 más 9, 29. Para 34, este es 5, ¿no? ¿Correcto? Bueno, lo mismo. Esto debe sumar 34. O aquí debe sumar 34. Este sería 11. Porque todo esto suman 34. Las esquinas también suman 34. 16 más 4, 20. Más 3, esto es 1. Y se acabó. Se acabó el problema. Te piden la suma de los números que están sombreados. A ver, 5 más 6, 11. 11 más 11, 22. 13 más 1, 14. Más 22, 36. La B. Muy bien, Perla. Se acabó. Bueno, es una manera, por ejemplo. Otra manera, si no quiero rellenar, como ya tengo la constante mágica, yo sé que la suma de los sombreados más los no sombreados me da todo. ¿Pero quién es todo? Esta fila, esta fila, esta fila, esta fila, esta fila. 4 veces la constante mágica. Es la suma de todos. Reemplaza. Me piden los sombreados. Si tú sumas estos que están sin sombrear, como ya están colocados, súmalo, eso es 100. El S vale 34, 4S sería 136. ¿Qué número sumado con 100 me da 136? 36. De una u otra manera sale la misma respuesta. La respuesta la B. ¿Ok? Bien. Bueno, muchachos, ahora sí, para que en su examen están resueltas ahí las 20 preguntas, ¿no? Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, lo pueden ver. Ahí están las respuestas, ¿no? Lo pueden intentar, pero den su examen de una vez. Y si hay tiempo, luego regresamos a ver alguna más. ¿Ok? Bien. Bueno, ahí chicos, empiecen con su examen. Si tienen, de repente no pueden ingresar, les comparto el link, no sé, creo que sí pueden ingresar, ¿no? De todas maneras, a ver, voy a compartir el link. ¿Cuál, Julio? ¿Cuál le explico? Esta, bueno, como le dije, esta habían varias formas de resolverlo. Una, lo que hicimos aquí era
Puedes incluso hacerlo por el método de relleno, ¿no? Aquí lo que hicimos es este par de líneas internas, aplicando la propiedad que vimos de los cuadrados mágicos. La suma de las líneas internas de los extremos de una y los del medio de la otra suman igual. Bien, eso hemos aplicado aquí. A ver, de esta línea agarro los extremos y de la otra la del medio. La suma de él con él debe ser igual a la suma de 2 más 14. Es por eso que salía 6. Porque 2 más 14 es 16. ¿Y 10 con qué número sale 16? Con 6, pues. ¿No es cierto? Ahora, como ya tengo la columna, ya tengo la constante mágica. Y de ahí puedes rellenar con la constante mágica, porque todos deben sumar igual. Todas las filas, columnas y diagonales deben sumar igual. ¿Correcto? Y voy a aplicar propiedades también, ¿no? Estos 4 suman la constante mágica. Los 4 de la esquina suman la constante mágica. Esta fila suma la constante mágica. Y ahí puedes hacerlo, ¿no? A la tortuga. Ah, qué bueno. Ok, ok. La tortuga ahora está, pero en el internet, ¿no? Ok, vayan dando su examen, muchachos.